producto del choque de la placa continental con la placa de Nazca. Y por esa fricción comienzan a subir los Andes a la parte más elevada, ¿no? Y por eso que muchos de los amonites, trilobites se encuentran en la cordillera. Y la Biblia, como que explicaba que había un diluvio, ¿no? De que el mar había subido hasta arriba, cuando en realidad pues es un proceso de crecimiento nada más geomorfológico. Entonces, en base a ello, cuando hay esta fricción se supone que el cerro debe ir así, medio triangular, piramidal. No necesariamente en su forma, pero debe dar un sentido de ello. Entonces este cerro, Chayapa, en vez de subir así, sube así. O sea, antes que se caiga estaba así. Y su inclinación es al este. Cuando uno va a ver el perfil, su inclinación es hacia el este. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces habría que preguntarnos qué pasó durante el Holoceno temprano, que es posterior al Pleistoceno, y qué pasó durante el Holoceno medio temprano. Si los chavinos querían constituirse aquí, uno puede ser lo simbólico, ¿no? De que estás en un espacio privilegiado. Estás en la confluencia de los ríos, tienes una geoforma de Pumahuilca, tienes apus, jircas y todo. Pero lo otro, para que también eclosione o para que crezca o pueda renacer un grupo religioso de esta naturaleza, tuvo que haber las condiciones. Entonces la gran pregunta era antes, ¿de dónde traían las piedras para Chavín? ¿No? ¿De dónde? ¿Dónde están las canteras? Y hay que recordarnos, la sociedad desde la fase más temprana siempre se han asentado próximo a sus canteras. No es que uno va caminando con una piedra de 10 toneladas, va a caminar 10 kilómetros. No, una cosa, tú puedes caminar 10 kilómetros con una piedra que es muy importante para hacer quizás algo especial, pero no para hacer toda una mampostería, ¿no? Dentro de estas formas constructivas. Entonces ahí recae que cuando este cerro se cae, su forma de fractura es tabular, o sea, es cuadrangular, es rectangular. Y para este tipo de formaciones, en la cual se circunscribe Chayapa, es natural ese tipo de... Entonces cuando uno empieza a ver, ustedes también busquen en Facebook la caída y van a ver las piedras en la base que están así. Parece como si una máquina lo hubiese cortado. Entonces la pregunta va ahí, si el lado norte al caerse tiene esas fracturas, ¿qué pasó con el lado este? Se supone que el cerro era así. Entonces en algún momento tuvo que haber perdido una cara. Y si esa cara lo ha perdido, es lo que quizás probablemente la sociedad chavín aprovecha. ¿Y con qué se puede justificar? Con las huancas. Esa piedra que se ven en la parte baja, ¿no? Esas piedras en realidad casi entran también al paralelo a esta parte, doblan. Son como marcadores. No defensivos, sino marcadores. Entonces, cabe la posibilidad de que esa cara que se pierde durante el Holoceno medio temprano, entonces se haya utilizado para esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa roca son estas que están gran parte de las bases asentadas. Entonces, por eso digo, fue una desgracia para la población, pero esa desgracia terminó siendo una ventana para la ciencia. Quizás en algún momento se va a atrever a escribir sobre esto, pero la cantera más próxima sería esto, estas caídas. Entonces eso ellos aprovechan y con eso sientan. Quizás esa caída probablemente no contribuye en su totalidad, pero fue lo suficientemente para iniciar algo aquí. Para empezar de montículos separados, a la fase expansión, consolidación, blanco y negro y soporte. Esas fases son las fases que el doctor John Rick maneja. Pero también es válido hablar de templos en U, de templo antiguo, es válido, desde un enfoque de la que queremos quizás darle a entender a los visitantes. Entonces, bueno, ahora, aquí, el, este espacio, Disculpe, en ese punto nada. Así, son un conglomerado dentro de una roca maciza. O sea, son fragmentos así unidos. Como un rompecabezas, un shire. Dentro de un macizo rocoso. Y cuando cae, cae en su sentido. Entonces, esos dos pueden ser la connotación. Y ahora, quizás la otra pregunta, podrían ustedes decir qué significa Chavín. También ya, bueno, es un dato adicional. Chavín tiene tres connotaciones. Entonces, dos que José Toribio Polo lo menciona para 1900 en su libro Antigüedades Peruanas, es sobre que Chavín puede provenir de dos cosas. Chaupin, uno, no medio, todo eso. Y creo que la mayoría se ha chaupinizado, ¿verdad? Entonces, cuando empieza el Chaupin, todas las culturas se vuelven centro, es Cosco centro, Chavín centro, todo se vuelve centro. Entonces hay una chaupización.
Entonces, eso lo plantea Toribio, ¿no? Y lo otro también, Toribio plantea de que probablemente no sea Chaupín, probablemente viene de la palabra chagua. Y chagua, pues ustedes saben, es crudo, ¿no? Entonces, lo crudo en el clima sería templado, ¿no? Entre que hace calor, hace lluvia. Entonces, pero de ahí llegó Julio César Tello, ¿no? Con influencia un poco más amazónicas, ¿no? Podemos seguir creyendo todavía el discurso de San Miguel de Tangarará, en Piura, cuando se busca la categoría Virú y terminan entorpeciendo para el de Virú a Perú. ¿Habrá pasado eso en Chavín? Dice. La posibilidad es que no. Un Chaupín no puede por error transformarse en un Chavín. Entonces, con eso no quiero decir que Chavín no es un Chaupín. Chavín es un Chaupín, pero etimológicamente su nombre no va por ahí. Entonces, ¿ahora qué va? Tello dice que Chavín probablemente provenga de Chavín, que es lo más lógico. Cuando los historiadores, los cronistas llegan a Perú, en la gramática de Castilla, Perú está escrito con B chica y una tilde. Sí, Perú, una B chica y una tilde. Y salía Perú. Entonces la B, la W y la U eran confundibles, sí. Entonces probablemente se pudo haber llevado el término Chavín, sí. Y ahora la idea era buscar qué es Chavín. Y hay muchos sitios Chavín, ¿no? O sea, tienen ustedes allá en Callejón de Huayla, en Chavín. En Cerro Pasco hay Chavín Punta. Acá también hay Chavín de Pariarca, Chahuinillo, por la zona de Guayaga. Pero Chaupín no hay, pues. Y no es que tampoco Chavín sea la particularidad de ellos, ¿no? Todas las culturas están articulados, nadie era independiente. Entonces, ¿qué es Chavín? Cha es la base de la raíz del quechua de chamur, chamushga, de llegar, de posar. Y Win es un sujeto extinto. Y este sujeto extinto es la connotación del jaguar, del felino. Tienen la mala suerte que está nublada, al frente hay una geoforma que es pumahuilca, se llama. Entonces, esos zoomorfos con rasgos muy felínicos, o sea, muy felinizados. Entonces, si partimos por esa matriz, es lo más lógico que puede funcionar. Desde ese punto también el lanzón no tiene una connotación más falcónida, no tiene una connotación más de serpiente, sino tiene más felínico. Entonces, si juzgamos y materializamos el concepto de esto, es más funcional aquí, que este es un templo del felino. Y la arquitectura también, según Miguel Guzmán Juárez, también la arquitectura tiene una figura de un felino que está descansando en su libro de arquitectura. Entonces va por ahí, entonces tienen tres cosas ustedes para mencionar sobre Chavín. Y que no es descabellado, Chagua, Chaupín y Chavín. Entonces tienen estas tres categorías que son válidas. Pasamos aquí, viene desde el año 2010, y para ser más preciso, del 2011, viene haciendo las investigaciones en esta parte. Entonces, dentro de estas investigaciones, que para la fecha siguen hasta ahora vigentes, se han detectado varias superposiciones culturales. Y es lo clásico. ¿Y por qué hay esta superposición? Es porque justamente acá hay un continuismo. Durante la época del aluvión, esta zona estaba asentada. Acá había una iglesia, acá en la parte de una capilla. Y en esa capilla, incluso en Corpus Christi, se hacía la danza del Huiscur danza. Venían de diferentes pueblos. Para esa época no había pues esta demarcación Chavín, San Marcos. No, que la danza de San Marcos solo para San Marcos y la danza de Chavín no. Si no era así. Hay una reunión y en Corpus Christi se agarraban a golpes, que era lo normal, así como el Tacanacuy, así se agarraban. Y es lo que simulaban en los combates rituales. Entonces, Ernest Middendorf rescata una foto, un dibujo del Huiscur Dance en esta zona. Y coincidencia que en esta capilla estaba la Virgen del Perpetuo Socorro. Y la Virgen del Perpetuo Socorro es la santa patrona de esta capilla. La Virgen del Perpetuo Socorro para la Iglesia Ortodoxa es la Madre de Jesús proyectada para la Iglesia Heterodoxa. Entonces, la Virgen María es de la Iglesia Heterodoxa. Y si hablamos en Chavín de festividades, tenemos la Virgen del Perpetuo Socorro y la Virgen del Carmen. Que la Virgen del Carmen termina siendo la misma disgregación de la Virgen María. Son dos cosas que son muy similares. Entonces, acá había gente viviendo, vino el aluvión y se lo llevó. O sea, cuando en el informe de Indacochea, que habla del aluvión de 1945, que se habla de casi 500 personas, es de esta zona. Hay un barrio que lo borra, el barrio Raco estaba aquí, todo este era el barrio Raco.
de ahí el barrio la Florida, que en parte se lo lleva, y de ahí y personas en el pueblo. En el pueblo llega un poco más bajo, no fue alto, si ven la foto es bien bajo. Aquí es donde se densificó más, impactó hasta la zona de la banda. Entonces, esas características de superposición de asentamientos hace también de que este lugar sea peculiar para ello. Por eso que cuando se empezó las excavaciones aquí, hay desde la época inca, que bueno, ahora recién se está hablando, está en ese techito de la parte superior, hay la fase mariage, perdón, callejón. Callejón es lo mismo que en Huaylas hablar de Aquilpo. Entonces en Callejón de Huaylas se habla de Aquilpo y aquí se habría de un estilo callejón. Y si ustedes quieren decirlo pincos también, porque el pinco es un grupo étnico tardío de esta zona. Se tiene algo de Horizonte Medio en esta zona, cerámico de Horizonte Medio, pero no necesariamente Huari imperial y provincial, no se tiene el estilo Cajamarca. Entonces, después debajo de ello está la cultura recuay. Pero lo que pasa aquí no es un recuay propio. Por eso lo que Lumbreras le denomina Marias Recuay, porque es una variación de los recuay. Si bien es cierto, no se tiene como los registros que se tiene para Callejón de Huaylas, cerámicas de alta calidad en Caulín, como en Pachas, en Recuay, en Rocoama, que encontraron también Agustín Icaza y este médico Macedo, que tenía las colecciones de la Recuay, que lo vende el Museo de Berlín. Sino aquí lo que se encuentra es un poco más tosco, digamos, pero ni siquiera es tan tosco en realidad, pero es una variación a nivel de la materia prima y algunas formas que podría compararse incluso con Chinchahuas, ¿no? Por ejemplo, pese a que Chinchahuas está acá y Recuay está aquí, hay una variación. Y esa variación depende pues al grupo que está en este territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay una variación de grupo Recuay que se asienta con una tradición propia. Parece que este grupo, esa casita que ustedes ven aquí, de este techito al fondo, esa es una casita metalúrgica. En esa casita se ha llevado procesos complejos de transformación de minerales a objetos terminados, a tupos, a agujas. De la cultura Recuay no se sabe nada si ellos trabajaron el metal o no. En Callejón de Huaylas se abre el discurso a partir de los tupos, de las agujas, pero no sabemos si ellos produjeron o no. Entonces, lo más próximo que Makowski dice es de que probablemente los moches lo abastecieron, que es que está al otro lado de la vertiente de la Cordillera Negra. Pero con las investigaciones del 2011 y el 2012, y se hizo los fechados, parece que aquí en esta parte del templo se está experimentando hacer la producción metalúrgica, de transformar minerales en objetos. Y para transformar los minerales, ¿qué necesito? La cadena operativa. ¿Cuál sería la cadena operativa? La extracción. Ellos tienen que estar de algún momento buscando los minerales. Y lo más probable que los minerales que ellos buscaban eran en su estado nativo, lo que están aflorando. O, en peor de los casos, lo que la sociedad anterior los dejaba. ¿Qué les dejaba la sociedad anterior? Cinabrio, hematita, les dejaba crisocolas. Y la crisocola sí tiene un porcentaje de cobre. Entonces, dos cosas, bien aprovechaban en su estado nativo, o bien lo que los chavinos habían dejado le tenían que recolectar de alguna u otra manera. Después, ¿qué hacían? Un horno. Ahí está un horno. Pero ese horno es así pequeño, nada más excavado. Y encima de eso tenían que haberlo puesto un crisolo. Es un recipiente donde se pone el mineral para obtener el prils, que es la materia más limpia que uno puede sacar, un cobre limpio, para ser aliado con otros. Entonces, los materiales que se han encontrado aquí es varita en silicato de cobre, no es una variación, no es al 100% cobre, sino tiene aleaciones con otros minerales. Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es que este pequeño espacio está demostrando de que esta variación Marias Recuay intentó y tuvo éxitos en hacer un objeto de metal, en poder quemar. Y lograron eso. Entonces, por ahí, de ahí vamos bajando un poco más abajo y vamos pegándonos a pared, y es donde nos gusta más, que es la cultura chavín, el formativo. Todo lo que ustedes están observando es la mampostería de la sociedad chavín. En este espacio de aquí hay toda una actividad ceremonial. Incluso el doctor plantea de que al ser esto un espacio pequeño puede estar simétricamente en la misma proporción que el espacio grande. ¿Por qué? Porque en estos espacios hay una harta actividad ceremonial. Pese a ser pequeña, el espacio reducido, la intensificación es fuerte. Y por eso es lo que se compara un poco el tema del espacio más amplio que está al otro lado con este espacio más pequeño.
En este espacio más pequeño, la fecha más temprana sería formativo medio tardío. Pero lo más densificado es el formativo tardío, aquí. Y bueno, y epiformativo, que sería pues los guarás que están empezando